Vamos ahora a comenzar con la situación de los cubanos que se encuentran en estos momentos en Juárez. En las últimas horas ha trascendido que el puente Santa Fe fue cerrado nuevamente. Las autoridades migratorias norteamericanas han informado que tuvieron que cerrar uno de los puentes principales que une al territorio de la ciudad de Juárez con el territorio de El Paso, Texas. El tráfico se detuvo de manera temporal en el cruce conocido como Puente Santa Fe, cuando llegaron informes de que un gran número de personas estaba reuniéndose en el lado mexicano para transitar hacia los Estados Unidos. Esta información hasta el momento no ha identificado de dónde eran este grupo de personas, de qué nacionalidad. Sabemos que los cubanos en los últimos días y en las últimas semanas han hecho manifestaciones cerca de este puente conocido como Santa Fe, que ha provocado el cierre del tráfico de personas y de vehículos por esta área. Lo que conocemos es la información que brindó este canal de Juárez sobre el cierre temporal del puente Santa Fe. Quisiera que los cubanos que están ahora mismo ahí en este puente y en las cercanías y en la ciudad de Juárez me comentaran qué saben de este incidente que fue reportado de esta manera por la prensa en Juárez. A las 3:30 de la tarde, los elementos del CBP colocaron vallas de concreto y alambres de púas para evitar el ingreso de vehículos y peatones de México hacia los Estados Unidos por ese cruce internacional El Paso del Norte. Estas acciones se tomaron por la supuesta posibilidad de un cruce masivo de migrantes ilegales, por lo que el puente se volvió a abrir hasta casi 2 horas después. Generó molestias entre los usuarios, quienes vieron afectados sus acciones diarias porque no pudieron cruzar hacia el vecino país. Bueno, esto es lo que estaban reportando desde Juárez. Estoy leyendo los mensajes de los cubanos que se encuentran ahora ahí y me están diciendo: Daniel, no piden a nadie, dice Marrero Batista. Jenisley Terris dice: buenos días, Daniel, desde Juárez. Osvaldo Cepeda, buenos días, gracias por conectarte, gracias desde donde quiera que me están leyendo. Jabao Capirro, dime algo de que Trump no va a dar trabajo a quienes esperan papeles. Estaré hablando de eso en tan solo unos segundos. Denis, Daniel, ¿qué pasa si alguien pasa ilegal sin que te agarre la migra y que llegue a Estados Unidos? ¿Se podrá arreglar los papeles? Bueno, en ese caso lo que tienen que aplicar es al asilo político, sería la única alternativa que les quedaría para que pudieran legalizarse en el territorio de los Estados Unidos, ganar el caso de asilo político. Francisco Ferrer me dice: no son cubanos, quiero saber si tienen información de esto que sucedió en el puente Santa Fe en Juárez. Había riesgo de ingreso masivo de inmigrantes, si saben si había cubanos, si saben las nacionalidades de las personas que se estaban acercando, según las autoridades, de manera peligrosa, reuniéndose del lado mexicano para cruzar hacia territorio de los Estados Unidos. Quiero tener todos los detalles porque la prensa en Juárez informó que el tráfico se detuvo de manera temporal en este cruce del puente Santa Fe, luego de que informes de un grupo de personas se estaban reuniendo en el lado mexicano con la intención de cruzar. Quiero saber qué saben ustedes. Yacel Hernández se conecta desde Houston. Yolanda Rodríguez, buenos días, Daniel, gracias por tu información, gracias a ti por conectarte. Recuerda que en tan solo unos segundos voy a estar hablando sobre esta decisión de la administración de Donald Trump de restringir al mínimo el otorgamiento de permisos de trabajo para inmigrantes que obtengan su parol. Tengo aquí en mis manos el documento, esta alerta de la nueva política que entra en vigor y se las voy a estar leyendo en tan solo unos segundos. Dice Junito: Daniel, quiero saber si ahora todas las cortes son en México. La mayoría de las personas que no pueden probar un miedo creíble están siendo retornados al territorio mexicano a esperar sus cortes como parte del programa para la protección de migrantes. Para quien me preguntaba qué es el MPP, específicamente es eso, es las siglas en inglés del programa para la protección de migrantes. Joana Quesada dice: en estos momentos hay periodistas de Estados Unidos aquí en Senda de Vida. Si pueden grabar videos y enviármelos, pues los estaré leyendo. Recuerden que en estos momentos la situación de los cubanos en la frontera
de los Estados Unidos sigue siendo bastante crítica. Esta es la cifra que el Nuevo Herald reveló esta semana de la cantidad de cubanos que han sido procesados en la frontera sur de los Estados Unidos. Si ustedes ven, el número supera los 18,000. Estamos pendientes de estos casos porque también ha aumentado la cantidad de cubanos que han sido deportados. Ya se está acercando a los 600 cubanos deportados desde los Estados Unidos hacia la isla. Lógicamente, como dije en su momento, esto no significa que los cubanos que están siendo detenidos en las fronteras están siendo deportados, porque esta cifra de deportaciones incluye además a quienes están en el territorio de los Estados Unidos desde hace tiempo con condenas criminales y a la lista del Mariel. Pero ahí tienen lo que está sucediendo, la cantidad de cubanos que están siendo procesados en la frontera sur y la cantidad de cubanos que están siendo deportados. Leo sus comentarios en este minuto, específicamente de quienes se encuentran ahora en la ciudad de Juárez. Gracias por conectarse desde allí. Chato Cuba, se acabó el sueño americano para nosotros los cubanos, por lo menos mientras Trump esté en el mandato. El sueño americano se acabó para los cubanos cuando se terminó la política pies secos, pies mojados, que no fue el presidente Trump quien la eliminó. El presidente Trump está teniendo medidas contra la inmigración ilegal que entra desde todos los países. Osmani Leiva, Daniel, ni siquiera te dejan hablar. ¿Cómo podemos defendernos? Sé que es una situación bastante complicada la que se está viviendo en estos momentos, lamentablemente. Yasdani Hunda, Daniel, si uno entra ilegal y espera 1, 2, 3 meses ahí adentro de USA, ¿me puedo entregar y pedir asilo sin que me deporten? Lo que te va a recomendar Yasdani Hunda, un abogado, es que tú entres al territorio de los Estados Unidos y apliques a tu asilo político en el plazo de 1 año estando en los Estados Unidos. Ni siquiera te tienes que entregar si buscas un abogado para buscar tu asilo político. Marielis Mercedes dice, el tema es que no hacen el miedo, solo te devuelven. Juniel Rodríguez, saludos. Gracias por conectarte. Eliezer Piñeiro, saludos. Jabao, ¿podrías hacer un programa dedicado a las opciones de los cubanos para poder migrar a Canadá? Jabao, puedo hacer todos los programas que tú quieras sobre eso, pero te voy a decir algo. Canadá es uno de los países con leyes migratorias más difíciles. Y es prácticamente imposible para un cubano que se encuentra de manera ilegal en el territorio de México o de manera irregular, sin los documentos que acrediten que tú estás legalmente en el territorio mexicano, poder cruzar desde México hasta Canadá. Eso es prácticamente imposible, pero hablaré de eso en próximos programas. Taimí Águila, gracias por conectarte. Genesis Valle, saludos Daniel, le he hecho una pregunta y no me ha respondido. ¿Hay otra opción si no le dan el no creíble? ¿A qué te refieres? Quiero saber. La opción, si no tienes el miedo creíble y te dan una orden final de deportación, tendrías que buscar un abogado para poder pelear tu caso.